Hace 8 días estábamos en retiro. Fue un fin de semana realmente memorable. Fue un fin de semana lleno de la gloria, lleno del poder y de la presencia del Señor. Hemos tenido muchos retiros, incluso yo he estado en muchos retiros. El ministerio que estaba antes, bendigo al Señor por el ministerio de llamada final, donde estuve antes. Recuerdo que teníamos retiros de veras que nunca se borrarán de nuestro corazón y de nuestra mente, de las gratas experiencias que tuvimos en el tiempo de la montaña. Recuerdo el primer retiro, presencia angelical, pastores, wow, una experiencia tan fuerte de Dios, ¿verdad? Pero este último retiro de la semana pasada, el retiro de mujeres, ya teníamos más o menos, íbamos para 4 años de no tener retiros desde el tiempo de la pandemia. Pero este retiro fue verdaderamente algo fuera de lo común. Creo que fue la recompensa del Señor para todas las situaciones que la obra de Orange ha estado pasando y todo lo que ha estado ocurriendo internamente dentro de la iglesia. Quisiera compartirles un poquito, amados hermanos. Vamos a hacer una reflexión, pero quiero hacer esta reflexión sobre lo que se apreció y sobre lo que se aprendió, sobre lo que se desarrolló en el retiro de mujeres. Y tenemos en el YouTube muchas tomas, muchos videos de esto, también en el Facebook y en Instagram. Gracias. Sí, aquí mis asesores me están diciendo Instagram, en Facebook y en YouTube. Usted puede ver más de lo que está aquí. No son los mismos videos, son diferentes. Porque hay tanto que compartir, hermano, que gracias a Dios, Dios nos ha dado un equipo que ha sido muy atento en esto, muy bueno para tomar este tipo de material. Por favor, prepárese, son unos minutitos, espero que se deleite en Dios de lo que el Señor hizo. Así que, por favor, adelante. Las mujeres llegando, las hermanas llegando a un lugar que era nuevo. Tuvimos dificultades porque no nos entendíamos bien. Era como zapato nuevo, ¿verdad? Que a veces está muy bonito, pero hay que muchas veces amansarlo, ¿verdad? Mire qué filón de gente. Mire el filón de gente. Gloria a Dios por eso. Mire las hermanas. Llegando, esperando que abran porque los dueños de la edificación ahí tienen unas políticas un poquito diferentes que no conocíamos. No supimos ajustarnos con la rapidez al asunto. Pero ahí están, ¿verdad? Hermoso, la montaña, mire qué hermoso. Instalaciones preciosas. Mire, están quemando ahí en la hoguera. Mire cómo cae la gente, mire cómo cae la gente. Mire cómo se cae la gente. Experiencias extraordinarias, liberaciones. Son los retiros donde pasan cosas, ¿ve? Amén, yo respeto, no crea que estoy menospreciando ningún otro ministerio, pero en estos retiros, aquí sí pasan cosas, de veras que
Y gloria a Dios por eso, de eso se trata. Que vengan las personas a querer buscar del Señor, a liberarse. De vasija a vasija. Vasijas nuevas. Símbolo de la vasija nueva que iba a salir del retiro. Porque de chiquitas son para grandes. Sois la sal de la tierra. Van a limpiar familias, van a limpiar iglesias, van a limpiar comunidades enteras, porque soy la sal de la tierra. Vosotras sois, vosotras. Qué bonito de veras eso, cuando pasa algo, ¿verdad? Cuando en un retiro suceden estas cosas que no son naturales. Recíbelo. Yo sé que no somos el único ministerio con una bendición así. Yo sé que hay otros ministerios también, pero me regocijo en Dios de que nos ha dado esa bendición en Obras de Orange también, sabiendo perfectamente que no somos los únicos, por supuesto. Gloria, 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 gloria. Vas a ser una endulzadora de agua. Vas a endulzar las aguas de tu matrimonio. Vas a endulzar las aguas de tu familia. Vas a endulzar las aguas de tu congregación. Vas a endulzar las aguas de los que están alrededor tuyo. Te pedirán de beber. Muchos te pedirán de beber. Quieren beber de tu agua. Quieren probar la dulzura de tu agua, el agua que Dios te ha dado. Recibe Dios. Recíbelo, Dios. Vasija nueva, vasija nueva, vasija nueva, vasija nueva. Multitudes, multitudes. De veras fueron momentos, mire, fueron momentos extraordinarios. Caía la unción, la presencia del Señor, el respaldo de Dios estuvo allí. Dichosos los que están en el ministerio donde Dios nos da estas cosas, ¿verdad? Te darás a luz, hijos. Te darás a luz, hijos. Ponte la mano en el vientre. La diestra, la diestra. Bendigo tu vientre. Bendigo tu matriz. De la bendición de las matrices. La mujer está destinada a ser madre. Y madre es matriz. Dice el Señor, porque ciertamente dice el Señor, yo tu Dios, dice el Señor, te lleno, dice el Señor, te unjo, dice el Señor, hoy dice el Señor, sumérgete, dice el Señor, aún más, dice el Señor, porque Esto es no. hermoso, esto es de verdaderamente para mí especial y lo disfrutamos de verdad. Las mujeres que llegaron y me expresaron en muchas oportunidades, se acercaban a mí al final llorando
y me decían, hermano Andy, este ha sido el mejor retiro de mi vida. Me lo dijeron varias personas, ¿verdad? Pero yo sé que todo esto es por el respaldo del Señor. Avíseme cuando está listo, ¿ok? Yo le aviso. Creo que todo esto es el fruto del respaldo de Dios. El ministerio ha sufrido mucho. Hemos sido expuestos a la ignominia en muchas cosas, a la traición, a la incomprensión muchas veces de personas que Dios les permitió que pasaran por aquí, pero después se despidieron. Y tal vez algunos no se despidieron en una forma correcta. Pero bueno, creo que todo ese sufrimiento y esas lágrimas, porque lo ven a uno fuerte y todo, pero sí hay momentos de dolor, de lágrimas, porque uno pues se apega a uno, a las personas, a las ovejas, a quienes estuvieron ayudando muchas veces y habiendo prometido, aquí está mi hombro, hermano Andy, y todo. Y pues, bueno, el Señor revela lo que verdaderamente estaba en sus corazones. Y ahora pues ha llegado el tiempo de cosechar, como dice el libro de Eclesiastés, hay tiempo para todo. Y este fue nuestro tiempo de cosechar, de reír, de gozar, de disfrutar la presencia del Señor, de ver lo amoroso que es Dios, lo bondadoso que es el Señor, y de comprender que a pesar de todas las cosas que han sucedido, Dios está con nosotros. Dios está allí. Aquí tengo otro tal vez que sé que le va a servir. Espero que se deleiten los que son de Cristo, los que son de Dios, los que se regocijan en Dios. Adelante. Te sujetas, te sientas, siéntate, en el nombre de Jesús, siéntate. Es el momento de las ministraciones. Pudimos dedicar un día para ministración del alma de las mujeres, ¿verdad? Pastores nos ayudaron, ministros entrenados, ¿verdad? En este tiempo corrimos a preparar gente. Y mire usted qué resultado más hermoso, el poder auxiliar a las almas que están en necesidad, a quienes tenían problemas en su alma. Esta es la función de la iglesia. La iglesia no es para los perfectos, porque no hay ninguno perfecto. La iglesia no es para los que no pecan, porque todos pecan. Ve qué tremendas las confrontaciones. Mire usted que cuando veo personas como la hermana que está ministrando, me regocijo en Dios, porque digo yo, eran ovejitas que apenas aprendían, y verlas así, verlas en la batalla, qué hermoso que aprendieron y están dando fruto. Muchas veces uno no pensaba que estas ovejitas pequeñitas, tal vez silenciosas, uno creía que tal vez eran los otros grandotes, pero mire al final quiénes quedaron, quiénes son los que están, los humildes y los sencillos. Toda entrega de tu francesa. Sal fuera, hoy vas a salir. Hoy vas a salir. Ángel del Señor. Corto ahora, en el nombre de Jesús. Toda entrega de tu Toda entrega. Momentos gloriosos, momentos de la presencia del Señor. Y es hermoso, satisfactorio, es un gozo servir, un gozo ser parte del equipo de trabajo, parte del equipo que Dios escogió para hacer algo, para bendecir el alma de las mujeres. Sentirse parte de ese equipo de Dios. Esos que Dios usa. Gloria, 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 gloria. 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 Qué hermoso para mí, de verdad, poder compartir estas cosas con ustedes y reflexionar un poquito acerca de todo esto que sucedió. De verdad, hay más videos. Estos no son los mismos que están en el Facebook. En YouTube hay otros que son diferentes, y quieren ver más, pues van a tener que también ir a Instagram, Facebook y YouTube para seguir viendo, los que quieren ver más detalles de qué fue lo que pasó,
la gente pues compartiendo en sus redes sociales, compartiendo todo, y es una cosa que se viralizó. Y gloria a Dios, ¿verdad? Para la gloria del Señor. No es un crimen esto, no es una cosa diabólica, no es una cosa del morbo satánico. No, esa es la gloria del Señor que está siendo compartida. Le decían que le echaba los demonios por Belcebú. Quiero reflexionar un poquitito por las personas nuevas, porque si usted observó, y tal vez los que ya no están con nosotros, los que se fueron, y yo sé que están viendo, yo sé que nos están viendo en este momento, la gran mayoría, porque tienen la curiosidad de saber qué fue lo que pasó, ¿verdad? Se han de estar observando que hay mucha gente nueva. Sí, es verdad. Las iglesias de nosotros las están llenando de gente nueva. Todo, no solo estoy hablando de la central acá en Anaheim, aquí en Orange County, en el condado de Orange. Estoy hablando de todas las iglesias en general que están siguiendo nuestra enseñanza, que están siguiendo nuestra doctrina, que están abrazando el ministerio porque tienen fe en la doctrina que Dios nos ha dado. Me están comentando que están llegando gente nueva. Igual está sucediendo, obviamente, en nuestra iglesia central. Mucha gente nueva hay. Y lo hermoso de todo esto es que es gente que no viene con oídos envenenados de chisme, ya no vienen con el alma llena de amargura por todo el montón de chismes y cosas que salen, ¿verdad? Por ellos, por los nuevos, vale la pena hacer una reflexión. Fíjese que cuando el Señor Jesús hacía esto que usted vio ahí, la liberación, le decían que él echaba los demonios por Belcebú. Le decían que él era siervo del diablo a Jesús. También le decían a él apostolobo. También le decían eso a él. A Jesús le decían eso. Así que usted tiene que entender que un ministerio como el nuestro, mi querido hermano nuevo, ya sea que está con nosotros o con los pastores que están con nosotros, va a tener un ministerio así, una gran oposición. Si hay alguien interesado que nuestros ministerios no crezcan, es Satanás. ¿Por qué? Por lo que usted está viendo ahí. Porque hay expulsión de demonios, porque hay demostración del poder de Dios, porque se está evidenciando que nuestro Dios es un Dios real. Estas son las cosas que evidencian los milagros. No le pongo los milagros porque hay un montón de milagros que la gente dio testimonio, y si quieren me lo van alistando, por favor, el correcto. ¿Por qué? Porque hubo milagros, gente que salió sana, gente que llegó enferma y recibió su sanidad. Esto es importante porque esto es lo que yo quiero en una iglesia. ¿Para qué me sirve solo palabra? Yo quiero también, además de una sana doctrina, quiero un Dios que se manifiesta, que me tiene compasión y me responde. Pero ellos decían que era del diablo. ¿Por qué? Porque posiblemente usted va a oír gente que dice, eso es del diablo, eso es brujería, ese hombre es un apostolobo. Eso decían de Jesús también. Le decían Belcebú. Mire, lo decían Belcebú. Bueno, esos ataques, amados hermanos, cuando vienen de la gente que no es cristiana, son entendibles. Pues son gente que son blasfemos. Cuando los ataques vienen de los apóstatas, cuando los ataques vienen de los enemigos de Dios, cuando los ataques vienen de aquellos que han blasfemado contra Jesús, que han blasfemado contra la palabra de Dios, cuando viene de ataques de personas que tienen como padre, como dijo el Señor Jesús, hijos del padre el diablo, porque el diablo también es papá. Tiene algunos hijos del diablo y obviamente los deseos de Satanás es lo que quieren hacer, y por eso ya eso sabemos. Yo pienso que si es una persona anticristiana, ya comprendemos su pensamiento, no nos mueve eso.
El asunto es cuando el ataque viene de adentro, de la misma iglesia, de los mismos que se dicen siervos, como le pasaba al Señor Jesús. Los que lo atacaban, ni tomaba en cuenta a la gente. Lo que lo atacaban a él eran los fariseos, los escribas, los que lo atacaban al Señor Jesús. Eran los mismos religiosos. Los teólogos de su tiempo lo atacaban a Jesús. Y le decían, ese hombre no es del diablo, ese hombre no es de Dios. ¿Acaso que algunos de los importantes lo sigue? ¿Quién de los influyentes lo ha seguido? Ese hombre no es de Dios. Echa a los demonios por Belcebú. Y le decían brujo, y le decían hechicero, y le decían... Usted va a oír eso de sus pastores posiblemente, de los siervos del Señor genuinos. No nos vamos a escapar de que nos ataquen, de que nos... Es lógico, no hay que haya una oposición, no hay que esto es una guerra espiritual permanente, cotidiana, diaria, en donde como la luz va empujando para adelante, la oposición son las tinieblas. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso, que va a haber ataques de desánimo, de crítica de la gente. Criticaban a Jesús, no me van a criticar a mí. Criticaban al Señor Jesús, no van a criticar a la iglesia. Por supuesto que sí. ¿Quién la critica? Dentro de la iglesia. Los únicos que la critican son los habladores. La gente que solo habla, bla, 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 pero no tienen nada. Los que critican al Señor son los que tienen ese espíritu de fariseos, de escriba fariseo. Por lo general son los teólogos, por lo general. Aunque no tengo nada en contra de los teólogos, porque yo creo que la teología es una herramienta buena para la iglesia, pero no podemos quedar en la teología. Hay que pasar de la parte teórica, de la bla, 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 hay que pasar de la teoría a un evangelio práctico, a un evangelio que me sirva a mí en la vida cotidiana práctica. ¿Quiénes son los que critican a la iglesia? ¿Quiénes son los que se burlan de Jesucristo? Los que no tienen nada. Esos son los que hablan. No tienen nada. Estas son las personas que no hacían nada. Son los que no hacen nada y no tienen nada. Obsérvelos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son sus evidencias de que Dios los respalda? Nada, son solo bla bla. Son solo hablar. No hay evidencia de que hay respaldo del Señor con ellos. Por eso es importante que reflexionemos en esto, en la realidad de la presencia del Señor. El respaldo de Dios a la doctrina. ¿Ok? Ahora, si nuestro ministerio no fuera de Dios, yo pienso que ustedes, las que fueron al retiro, yo creo que ustedes son quizá las más apropiadas para estar dando testimonio de esto. De hecho, hay un montón de testimonios por ahí. No sé si se puede hacer alguna compilación de los testimonios de lo que la gente decía después del retiro. Si nuestro ministerio no fuera de Dios, ¿por qué Dios lo respalda? ¿Por qué pasa esto que pasó? Te oye la gente que esto y que no, que eso es un falso, que eso es un mentiroso. ¿Y cómo explican esto? ¿Cómo le pueden mentir a usted si usted experimentó lo que experimentó? ¿Por qué Dios respalda? Dígame, si esto no fuera la obra del Señor, ¿por qué la presencia de Dios? ¿Por qué las sanidades? ¿Por qué las sanidades? Mi nombre es Rocío Romero y vengo de la obra de Las Vegas. Por ejemplo. Quiero compartir algo para la gloria de Dios. Yo estaba muy ansiosa y tenía un deseo muy profundo en mi corazón de estar en este retiro de mujeres y le pedía con todo mi corazón al Señor. Él proveyó todos los medios y las maneras, pero antes de venirnos al retiro yo caí de emergencia al hospital y tenía un dolor muy punzante que no podía moverme, porque tenía no podía respirar apendicitis. y era algo muy muy horrible. Y en el hospital cuando ya me hicieron todos los estudios me dijeron que tenía mi
mi apéndice muy inflamada, pero que me iban a mandar con un especialista después de salir del hospital para que me hiciera exámenes exclusivamente para eso. Yo por fe me vine al retiro. El testimonio es un poquito largo, está puesto ahí en YouTube, si usted quiere verlo todo. Véalo, al final ella termina diciendo que fue sana. ¿Sabe lo que es una apendicitis, verdad? ¿Sabe lo que le puede pasar a uno si se le revienta el apéndice en medio del retiro? La persona se muere. Pero la mujer tenía fe. La mujer vino. Y la viera usted como comenzó en los primeros cultos. Ay, hermano, no podía. No pudo. Llegaron los hermanos, oraron por ella. Dios se manifestó. Y cuando vino a darle el testimonio ese que usted está oyendo ahí, me parece tan, ¿cómo explicárselo? Tan precioso aquello. Me da gozo en mi corazón verla que se inclinaba para allá, se inclinaba para acá, demostrándome que se le había ido totalmente el dolor. Y a ella le dijeron que era problemas del apéndice, que la tenía el apéndice inflamada. Y usted sabe que todo eso se llama peritonitis. Esta es una cosa que es una cuestión que se puede morir una persona de eso si no la atienden. Pero ella tuvo que decidir entre o iba al hospital o se venía para el retiro. Optó por venirse para el retiro. Pero es por su fe. No lo vaya a hacer usted si no tiene fe, por supuesto. Dios bendice el que tiene fe. Y así, milagros que usted oyó y que usted vio y que usted participó. La presencia del Señor que estaba tremenda. Obviamente, el ángel del Señor trabajando. Si esto no fuera de Dios, explíqueme por qué pasa eso. Pues todos los bocones que hablan y dicen, ¿verdad? Todos los que no tienen nada, no hacen nada, no tienen respaldo de nada, pero critican. Así eran los fariseos. Cuando miraban a Jesús, se llenaban de envidia. Se mordían los fariseos de mirar lo que él tenía autoridad, de mirar lo que él daba orden y los demonios le obedecían. Entonces ellos se mordían por eso, porque no tenían cómo explicarle al pueblo qué es lo que pasaba. Por eso el pueblo decía, ¿quién es este Jesús? ¿Qué es esto? Una doctrina nueva con autoridad. Este no enseña como los escribas. Este no enseña como los fariseos. Este enseña diferente. Este enseña como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Por eso, si fueran sabios, no atacarían las cosas del Señor, pero como a veces alguna gente no les queda más que criticar lo que no entienden. Pero yo le estoy explicando a usted. Le pregunto, ¿usted cree que si este no fuera un ministerio de Dios? ¿Usted no cree que si nosotros no fuéramos siervos del Señor, por qué nos respalda de esa manera? ¿Qué explicación me tienen a eso? Yo creo que es importante entender que el Señor Jesús lo que está haciendo es respaldando su palabra, su doctrina. Yo le he creído de todo corazón. Yo sé que el Señor Jesús no depende de mi perfección, porque Él mismo sabe que ninguno es perfecto. Nadie es perfecto. No hay ni siquiera uno que sea bueno. Por eso da como un poquito como de tristeza ver que haya gente que se dedique a señalar los pecados de otros cuando tal vez ellos están mucho más sucios y mucho más pecadores que las personas que ellos señalan. Este retiro era para las mujeres pecadoras. Este retiro era para las mujeres emproblemadas. Este retiro era para las mujeres amargadas. Este retiro era para las mujeres que tienen todo ese montón de problemas, pero que quieren un cambio en su vida. Eso fue lo que sucedió. Fíjese qué tremendo que yo sé que el enemigo no quería eso. El enemigo no quería que aceptáramos a las pecadoras. El enemigo no quería que llegaran al retiro las adúlteras, esas fornicarias llenas de pecado. Eso no quería.
Pero entonces, no que el Hijo del Hombre vino no por los sanos, sino por los enfermos. No que Él vino por los pecadores en vez de los justos. El justo no necesita que lo perdonen. El justo no necesita administración. El justo no necesita que le expulsen demonios. Los pecadores son los que necesitamos eso. Me incluyo. Porque a Dios le plació perdonarnos. Porque si no nos perdonara, no se salvaría nadie. Porque no existe ni siquiera uno que sea justo. Por eso, todos esos que señalan y que dicen, que se escandalizan, esos no conocen al Señor. No conocen a Dios. No conocen el corazón del Señor. El Señor sabe que dentro de esta carne, aunque lo buscamos y lo amamos, vamos a sucumbir. El apóstol Pablo mismo decía, porque no hago el bien que quiero y el mal que no quiero, eso es lo que hago. Porque en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque este cuerpo, esta carne, está sujeta a la ley del pecado. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La gente que no quiere aceptar a las pecadoras o los pecadores, a los imperfectos, a los que realmente están viviendo una vida desagradable a los ojos de los religiosos. Querían que yo no aceptara a esa gente. Pero cuando me di cuenta que eso era lo que quería Satanás, que no aceptara ni a las pecadoras, ni a las que no viven una vida como a ellos les parece, me di cuenta que eso era precisamente lo que tenía que hacer. Yo no le voy a hacer caso a Satanás. Cuando Satanás dice, vaya por aquí, yo le digo, no, yo me voy por allá. Cuando Satanás me dice, diga que no, yo digo que sí. Cuando Satanás me dice, diga que sí, yo voy a decir que no. Yo voy a hacer totalmente lo opuesto de Satanás, porque yo no me voy a dejar manejar por las voces de Satanás. No, y eso lo demostré en el retiro. Por eso la gloria del Señor. Eso es lo que Dios quería. Restauración. Bueno, Dios quería perdonar, restaurar, limpiar. Que las mujeres salieran de ahí sintiéndose perdonadas. Sintiéndose que todos tus pecados te son perdonados. Se supone que el que representa a Jesucristo está para perdonar. Él nos dio esa potestad de perdonar. Dice que a quien le perdonemos los pecados le van a ser perdonados. Y a quien se los retengamos, y hay alguna gente a las que yo les tengo retenidos sus pecados, a quienes se los retengamos, le van a ser retenidos. Pero qué tremendo no comprender que pelear contra un ministerio de Dios es estar peleando contra Dios. Algunos por ignorancia y otros porque son hijos de el padre de ellos, que es el diablo. Por eso lo hacen algunos. Yo quiero decirle a todos ustedes, mire la evidencia. Más allá de las palabras, más allá de la bla, 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 bla que se dice, Dios está dando una evidencia. La evidencia es que Él está allí. La evidencia es, ahí está su presencia. Y eso es lo que necesitamos. La bendición más grande que una persona pueda tener, por encima de la bendición material, prosperidad, por encima de la salud, por encima de la paz, por encima de todo, la bendición más grande es la presencia de Jesús, es la presencia de Dios, es la presencia de su Santo Espíritu en nosotros. Esa es la bendición más grande que hay, la presencia de Dios. Por eso Él dice, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Su presencia está prometida.
pero está prometida con la condición de que hagamos. Por eso la doctrina, la enseñanza, enseñándoles a guardar. Y por eso es que Él hizo acto de presencia en este retiro tan especial. Hizo acto de presencia y usted vio que hubo, no solamente que se siente la presencia del Señor, la gente vio cómo se caían, vio cómo se cayeron. Se caían, hermano, la gente se caía. Dice que la presencia se sentía de afuera del campamento. Bueno, yo sé que los retiros de mujeres de Hora de Orange siempre han sido fantásticos, ¿verdad? Pero este es un retiro que nos dio experiencias diferentes a las que habíamos tenido antes, ¿verdad? La gente se caía, la gente lloraba, la gente... y la sanidad. Es que dicen, ¿eso es emoción? Sí, puede ser emoción, no digo que no. Pero la sanidad, ¿cómo me explica? ¿Cómo me explica que la gente se sanó? La emoción no sana. Porque si fuera emoción, en el momento que están ahí, se le quitó. Pero cuando va para la cabaña, cuando va para la casa, le vuelve otra vez. Pero no, la gente se sanó. Entonces sí que no era emoción. Cuando la sanidad prevalece y persevera, es porque ahí hubo una presencia que sanó. ¿Y las liberaciones? ¿Cómo quedamos con las liberaciones? El efecto ese de ver el ángel liberando a la gente. El respaldo del Señor. Entonces quiero decirle, hermano, que usted está en un ministerio, que no es el único tampoco. Sé que hay siervos del Señor que también Dios los respalda. Pero como yo estoy hablando de Hora de Orange, yo le estoy diciendo, tenga la certeza que usted está en un lugar donde el Señor nos visita. Tenemos visitación en Hora de Orange. Y esa es la evidencia. Es que eso que está ahí quedó grabado. Hace muchos años tuve una experiencia que fue la liberación es extrañísima porque fíjese que es como una gracia que Dios le da a uno. Y yo no soy una persona así como que soy demasiado místico. Yo quisiera ser místico, pero honestamente yo no soy como un hombre, como persona normal, terrestre. Quisiera tener experiencias como yo oigo a muchas personas que Dios les habla cada rato, que todos los días les habla a Dios, parece que anda con ellos. Yo quisiera eso. Yo los oigo que dicen, y no dudo de sus experiencias de algunos, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando comenzamos en la liberación, yo no tenía doctrina. Simplemente estábamos en una oración en mi casa. Era una oración donde estaba la junta directiva de la iglesia. En ese tiempo comenzamos con la Covenant Church. Y en una simple oracioncita dando gracias se empezó a endemoniar a alguien y yo no sabía qué hacer. Ahí estaba la gracia, pero yo no sabía cómo manejarla. Y yo estaba, la gente mirándome y yo no sabía qué hacer. No tenía la doctrina. Yo recuerdo que después fue una experiencia que tuve con un hinchamucado que se pegó en el cielo raso de un lugar ahí. Y también me faltaba doctrina, cómo manejar el ángel, no lo sabía. Bendigo al Señor por las enseñanzas de mis pastores, del pastor Dan Bowers, del hermano Ken Wilson, que lo vi un día de estos, estuvimos juntos con Ken Wilson. Estuvo también algunos de los que estuvieron con nosotros al principio, cuando yo no tenía doctrina. Bendigo al Señor por el hermano Otto René Azurdia, que fue de los que nos introdujo en la doctrina de la liberación. Y nos empezamos a desarrollar. Pero todo esto es doctrina, es lo que le quiero decir. Todo esto es doctrina. Y la evidencia de que esta es una doctrina del reino es el respaldo. Ahí se terminan las palabras. Que sí, que no es de Dios, que echa a los demonios por Beelzebú. Eso lo decían los envidiosos. Eso lo dicen los que no tienen nada. Miren esa gente que critica. ¿Qué tienen? A ver, ¿qué es lo que hacen? No tienen el respaldo, pero son los que hablan. Por eso la gente decía, Jesús, ¿qué doctrina nueva es esta con autoridad? Este no enseña como enseñan aquellos. Aquellos no tienen nada, pero este hombre tiene autoridad. ¿Y qué es esa autoridad? El respaldo de Dios. Usted está en una iglesia donde hay respaldo.
Pero cuando venga al culto, el domingo que venga al culto, venga creyendo, venga con fe. Que todo esto les sirva. Mire, dichosos los que sin ver creyeron. Pero muchas veces algunas gentes como Tomás necesitan ver. Pero Tomás sirvió, nada más que le faltaba fe. Tengo que aceptar que hay gente en la iglesia que le falta fe. Ay, hermanos, me da mucha tristeza. A veces, a mí me gusta ayudar. A mí me gusta que cuando hay una persona con problemas económicos y yo veo que es que trata a la persona, nosotros le ayudamos. Nada más de que no sonamos bombos y platillos. Para no andarnos jactando de eso, por supuesto que no. Pero si podemos, le ayudamos a la persona. Siempre hemos hecho eso. Esa ha sido la evidencia que hay en la pandemia. Agarramos, hermano, la generosidad de la gente de Obra de Orange. Bolsas de comida y todo para compartir. ¿No? Pero la gente necesita tener fe en la palabra. Cuando yo veo que la persona está haciéndose dependiente de la iglesia, ahí es donde yo empiezo a echar para atrás. Porque no creen en la doctrina. Ya la gente que confía más en la ayuda económica que le va a dar la iglesia que en el Señor. Que creen más en la ayuda económica que reciban del pastor, entonces la gloria se la llevaría el pastor. Como yo oía decir a mi pastor, que la gloria sea de Dios y no de San Andy. Pero ¿cómo es eso? Cuando yo le creo a Dios la doctrina. Lo que usted miró en el retiro es el respaldo a la doctrina, hermano nuevo. Lo que usted vio en el retiro es el respaldo a la palabra. Porque si esta palabra no viniera del Señor, no pasarían esas cosas, como no pasan en muchos lugares. Y eso es lo que yo quiero que usted vea. Porque usted va a oír gente que dice, no, ese no es de Dios. Ese es un apóstol lobo, y que aquí, que allá, y que ta. ¿Qué tienen ellos? ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es el respaldo que tienen de Dios? Los mundanos ya se sabe. Los enemigos de Dios ya sabemos. Eso hay que descartarlos completamente, ni tomarlos en cuenta, ni me interesa lo que digan. Pero la pobre gente confundida en la iglesia. Mire, una vez llegaron los testigos de Jehová a mi casa. ¿Me dejan tomar una agüita? Gracias. Llegaron los testigos de Jehová a mi casa. Una vez que mira qué interesante. Había tenido una experiencia yo, en el tiempo de Benny Hinn. No la voy a contar porque es muy larga. Pero hermano, una experiencia del Espíritu Santo tremenda, ¿verdad? Y en esos días llega una gente de los testigos de Jehová. Usted sabe cómo son ellos, tocan la puerta. Y yo, hermano, que estaba empezando a hablar lenguas, que estaba empezando a tener visiones, que estaba empezando en esa cosa que comienza uno del primer amor, ¿verdad? Que le dicen así. Entonces llegan estos señores y tocan la puerta y empiezan a hablarme. Había habido un accidente aquí en Santa Ana y se había muerto unos pastores o una gente. Parece que chocó un carro que venía de una iglesia y la gente de la iglesia murió, alguna gente ahí. Entonces nos empezaron a hablar de eso, los testigos de Jehová. Que por qué pasaba eso. Y empezaron como a quererme decir que no existía el Espíritu Santo. Y yo los oí hablar. Que el Espíritu Santo era una fuerza activa. Los testigos de Jehová. Usted sabe, cuando yo tengo una experiencia con el Espíritu Santo, que me lleguen a decir que no existe el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se llama lo que yo experimenté? Por más palabras teológicas que me digan, un señor con unos anteojotes así, ¿verdad? Teólogo que sabía mucho, alguien le había dicho que yo era pastor. Entonces me mandaron uno bien teólogo, ¿verdad? Yo digo, Señor, ¿cómo voy a negar lo que a mí me pasó? La experiencia que yo tuve. Así que, por favor, no me venga con sus razonamientos. Yo experimenté el Espíritu Santo. No me venga a decir que no existe el Espíritu Santo. Doctrina, enseñanza. Cuando vaya a la iglesia, vaya a creer. Esa palabra dice
El que no trabaja, que no coma. Y hay que ayudarle a los hermanos cuando están en necesidad, pero no cuando no quieren trabajar. El que no trabaja, que no coma. Entonces la gente lo que hace es que se vuelven mantenidos, hermano. Así no. Así no. La doctrina dice otra cosa. Lo que usted vio en el retiro, el respaldo de la doctrina. Vaya seguro siempre a los cultos de que usted está recibiendo una doctrina que tiene respaldo del Señor, respaldo de Dios. Lo van a atacar, por supuesto, aquí a la mente. Le van a llegar voces, criticones, escribas, fariseos. Es el Belcebú, echa a los demonios por Belcebú. Ese es un brujo, esa doctrina es torcida, es aquí, es allá. Lo mismo decían de Jesús. Pero él decía, si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, ¿ustedes por qué no los echan? Porque no puede ser que sea contrario. No puede ser que ustedes echen demonios por el Espíritu de Dios y yo también, y ustedes atacándome a mí. Tiene que decir que hay dos espíritus santos. Y no hay dos espíritus santos, hay solo uno, un solo espíritu. Si ellos hubieran tenido el Espíritu Santo, reconocerían que la obra de Jesús era del Espíritu de Dios. Pero ellos decían que no, que era Belcebú. Entonces, ¿ustedes por quién echan el Espíritu Santo? ¿Ustedes por quién lo echan? Porque si tuvieran el Espíritu Santo, no estuvieran atacando a la iglesia. No estuvieran atacando un ministerio de Dios. Usted no se preocupe, le van a bombardear la mente. El territorio de combate es la mente. Campo de batalla es la mente. Donde le quieren hacer que usted pierda la fe, haciendo que usted deje de creer. Pero todo lo que usted vio le evidencia a usted el respaldo del Señor en un ministerio. Ahí se acabaron las palabras, los razonamientos de los testigos de Jehová. Ahí se acabó toda el palabrería que el hombre diga. ¿Cómo me pueden explicar la resurrección de Lázaro? ¿Cómo me puede explicar la sanidad del ciego? ¿Cómo puede explicarme la liberación de María Magdalena, de la cual sacó 7 demonios? Por eso es que Satanás no quiere que aceptemos a las pecadoras, para que no sean liberadas. Simple y sencillamente es lo que quiere. Pues yo no le voy a hacer caso. Satanás, tú no me vas a manejar. Yo nunca voy a hacer lo que usted quiere. Pero yo tengo una doctrina. Y ya eso es lo que yo me aferro. Por eso usted mire que el ministerio va floreciendo y floreciendo y floreciendo y va para arriba. No lo puede negar. Llegaron muchas mujeres, hermano. Es que a veces digo, como que no se ve bien, pero aquí yo estaba inundado. Yo estaba un poquito preocupado porque de repente no van a caber. ¿Dónde las vamos a poner? Ven, entonces ahora tenemos un tremendo problemita. Tenemos que encontrar un lugar ahí en las montañas, no solo que tenga el tamaño para aceptar a la gente, sino que crea en la liberación. Viera qué clavo tuvimos, hermano. La gente del campamento nunca había visto liberaciones así. Y estaban asustados. Y son evangélicos. Mire. Bajaban y estaban aterrorizados porque nunca habían visto ese tipo de liberación. Perdone que me ría, hermano. Es que me da gozo. Me da alegría eso. Ellos nunca habían visto eso. Cómo la gente se fueron a bautizar, porque se bautizó mucha gente. Salían hablando lenguas. Y ahí estaban ellos poniendo cuidado a ver qué era aquello. Ahí estaban los dueños del lugar. Como esta fue nuestra primera experiencia en ese lugar. ¿Ya? Hubo ciertas trabitas al principio que no nos abrieron al tiempo que era. Bueno, pero Dios se glorificó porque donde abunda la contradicción, se multiplica la gracia de Dios, ¿verdad?
Eso fue, por eso es que era tanta traba y tanto ataque y tanta cosa. Era por la gloria que venía. Luego, cuando usted llega a la iglesia, los domingos que llega a la iglesia, usted sabe que está llegando a un lugar bendito. A un lugar donde está la presencia del Señor. Se llama Tierra Santa. Tierra Santa no es Israel. Deje de decirle Tierra Santa a Israel, porque de santidad Israel no tiene nada. Tierra Santa es donde está el Espíritu de Dios, donde quiera que sea, ya sea en la selva lacandona. Si ahí cae la presencia del Señor, esa selva lacandona se vuelve Tierra Santa por la presencia. Tierra Santa es todo lugar donde esté la presencia del Señor. Ese lugar en la montaña se volvió Tierra Santa. Por eso las liberaciones, los milagros, la sanidad, todas esas cosas. Eso que es la evidencia de que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que se manifiesta. Existe nuestro Dios, ahí dio la evidencia de la existencia de nuestro Dios. Yo quiero animarlo. Hoy es viernes, sí, bueno, mañana es sábado. Haga planes para estar con nosotros. El próximo domingo a la 1:30 de la tarde, en Tierra Santa. Lo invito a ir a Tierra Santa conmigo. Lo invito a venir. Véngase a Tierra Santa con nosotros el domingo a la 1:30 de la tarde, a la 1:30 de la tarde. Usted sabe que allí desciende la presencia y todo lugar donde está la presencia del Señor se llama Tierra Santa. Venga a creer la enseñanza, venga a creer la palabra, venga a creer la doctrina. La doctrina es la que hace la diferencia. Cuando la doctrina viene de Dios. Cuando la doctrina la da el Señor. Cuando la doctrina viene del reino de los cielos. Cuando es una doctrina sobrenatural. Cuando es una doctrina revelada de verdad. Es que mucha gente habla de la palabra revelada, inventan sus novelas y sus que Dios les habló y que vieron aquí, que vieron. ¿Dónde está el respaldo? Por eso el apóstol Pablo decía, en medio de vosotros se han realizado las señales de un verdadero apóstol. Un verdadero, con todas señales, prodigios y milagros. O sea que los verdaderos apóstoles, los que no andan copiando. Porque hay gente que está bien. Pero hay otros que solo están copiando. Uno pone la mesa, ahí ponen la mesa ellos también. Uno pone la Santa Cena, pone la Santa Cena también. Uno dice fuera, ellos dicen fuera. Copiando, pero no fue que Dios les reveló nada. Están copiando, que es distinto. Pero amén. El apóstol Pablo dice que se puede ser imitador. En lo que uno imita a Cristo, sed imitadores de mí en lo que yo soy imitador de Cristo Jesús, dice. La diferencia la hace la enseñanza. La diferencia la hace la doctrina. Porque hay doctrina de fariseo, teólogo quiero decir, doctrina sin respaldo. Y eso es lo que la gente decía, pero ¿cómo? Este no enseña como aquellos. Tiene una doctrina con autoridad. Él le habla a los demonios y los demonios le obedecen. Es que pareciera como que la evidencia de la doctrina con autoridad es el poder que uno tiene sobre los demonios. Y demonios incluye enfermedades, espíritu de muerte, corte de maldiciones, corte de brujerías. Eso es la doctrina, con autoridad. Usted está en un lugar donde Dios nos ha dado, por su misericordia, doctrina con autoridad. ¿Qué es lo que tiene que poner usted de su parte? Fe. Creer. Si usted cree, usted lo va a lograr. Si en lo que enseña la doctrina usted la cree y usted la agarra, usted va a tener la victoria que usted necesita y que usted quiere, que es la parte práctica del evangelio. La parte teológica de hablar de esa la hace cualquiera, pero la parte práctica del evangelio, que es el ejercicio del sacerdocio creyendo la doctrina, aplicando la doctrina, esa es la parte que usted tiene que poner, la fe. El venir el domingo a la iglesia o a ir al culto de su iglesia, creyendo
lo que le enseñe su maestro, su pastor. Pero usted tiene que creer, el pastor será humilde, será sencillo, pero Dios lo puso ahí. Tiene buena doctrina, tiene buena enseñanza. Claro, si la doctrina es de Dios va a tener respaldo. Y ya se lo evidencié a usted en este video. ¿Cómo es que Dios respalda? Pues mi recomendación es, la doctrina hace la diferencia. ¿Estás en una iglesia donde pasan estas cosas? ¿O estás en una iglesia que dice que el cristiano no se puede endemoniar? ¿Estás en un lugar donde no pasa nada? ¿Estás oyendo a alguien que tiene que andar oyendo a otro para poder? ¿O estás bajo una cobertura que tiene el respaldo del Señor, que tiene el respaldo de Dios? Quiero saludar a todos los hermanos desde el Perú, Colombia, ya en Villavicencio. Saludamos a nuestro hermano Luis Santoyo con todo nuestro cariño. Quiero saludar a los hermanos de Nicaragua. No quiero mencionarlos a todos porque son muchos y a veces mi memoria no me ayuda. Los hermanos de Nicaragua, Costa Rica también, allá en Guanacaste, los queremos saludar a todos, Talamanca también. Quiero saludar a los hermanos que están en El Salvador. Qué lindo estar allá en Sonsonate, ¿verdad? Reciban nuestro cariño, nuestro abrazo. Los hermanos de El Salvador, hermanos que están allá en España, en las Islas Baleares, lleguen nuestro cariño también. Por supuesto, los hermanos de México, que hay muchas iglesitas allá, que sepan que Dios nos ha dado a nosotros una doctrina que Él respalda. Todos los hermanos de México reciban nuestro cariño, nuestro saludo. Hermanos también que están allá en Canadá, en Ontario, allá en Canadá, que están. Qué bonito fue ver al pastor acá, hermano, que está ministrando allá en Ontario. También a los que están aquí con nosotros, en Estados Unidos, ¿verdad? En los Estados Unidos. Algunos, un par de ellos, tengo que hablar con ellos porque no los vi ni se comunicaron conmigo, pero vamos a ver qué fue lo que pasó, pero amén, fueron bastantes. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Creo que el asunto es creer la doctrina. La doctrina no es lo que usted piensa. Es que mucha gente quiere interpretar el evangelio de manera personal. Y ahí dice, el evangelio no es personal, de manera personal. Dice aquí, el evangelio es conforme la mentalidad de Dios y no la suya. Ahí cometemos un error cuando opinamos que esto debe ser aquí. No, ¿qué opina Dios? El evangelio no es como a usted le parece de manera personal. El evangelio es como le parece a Dios. Por eso de Él viene la doctrina. De Él viene la alabanza. Él revela su palabra. Entonces usted tiene que interpretar la doctrina conforme la mente de Dios y no la mente suya, que es natural, terrenal y muchas veces diabólica también. Tenemos que entender eso. Venga a creer usted. Todo esto que le estoy diciendo, créalo. Si usted quiere realmente que todo esto se desate, lo que se vio en el retiro, llega a creer la sana doctrina, una doctrina que sea revelada por el Señor. Gracias, hermanos, de veras. Nos da mucho gusto compartir estas cosas con ustedes. Los esperamos el próximo domingo, 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim, aquí en el sur de California. Si usted quiere más información, puede llamar a nuestras oficinas al área 714-289-3664 para pedir más información. Lo esperamos el domingo. Sabemos que ese Dios sobrenatural que estuvo allá arriba en la montaña con nosotros es el mismo Dios que va a hacer algo con usted este domingo. Gracias, hermanos. Lo esperamos. Que el Señor les bendiga abundantemente.